El tema de hoy es diagramas de cuerpo libre. ¿En qué consiste un diagrama de cuerpo libre? En representar gráficamente en un sistema de ejes coordenados XY todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sobre un cuerpo. Aquí nosotros tenemos un cuerpo de masa M que se desliza horizontalmente a través de una fuerza F. Para esto, vamos a representar gráficamente en el diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que actúan sobre esta masa. Y todas las fuerzas van a salir desde el origen. Entonces, todo cuerpo tiene peso. Y el peso es una fuerza que se dirige verticalmente hacia abajo. Ahora, si el bloque ejerce una fuerza de acción sobre la superficie, de acuerdo a la tercera ley de Newton, la superficie ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario, sobre el bloque, y esa fuerza es la fuerza de reacción normal. Y esa fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la fuerza de reacción normal. Tenemos también una fuerza horizontal. El bloque es alado mediante una fuerza F que está dirigida hacia el lado derecho. Ahora, entre el bloque y la superficie va a haber rozamiento o fricción, por lo tanto, va a existir una fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que esta fuerza se opone al movimiento. Como el bloque se mueve hacia el lado derecho, la fuerza de rozamiento va a estar dirigida en sentido contrario, es decir, hacia el lado izquierdo. Ahora, realicemos el diagrama de cuerpo libre para un objeto en el cual la fuerza que se aplica está formando un ángulo con respecto a la horizontal. Por donde se desliza el bloque, le tomamos como el eje X y una perpendicular el eje Y. Graficamos todas las fuerzas. Recuerden que todas las fuerzas salen desde el mismo origen. Tenemos la primera fuerza, todo cuerpo tiene peso, y el peso es una fuerza que se dirige verticalmente hacia abajo. Asimismo, como está sobre una superficie, va a existir la fuerza de reacción normal, que es perpendicular a la superficie de contacto, fuerza de reacción normal. Tenemos la fuerza F, que forma un ángulo con la horizontal. Fuerza F que forma un ángulo alfa. Y asimismo, si nosotros aplicamos una fuerza en este sentido, el bloque se va a mover hacia el lado derecho, por lo tanto la fuerza de rozamiento va a estar dirigida en sentido contrario. Fuerza de rozamiento va a estar dirigida hacia el lado izquierdo. Ahora, cuando una fuerza forma un ángulo con cualquiera de los ejes, debemos descomponer. Descomponemos, trazamos una perpendicular a cada eje. Trazo una perpendicular al eje X y trazo una perpendicular al eje Y. Esta componente de aquí, es decir, esta fuerza se descompone en esta componente que viene a ser la componente de la fuerza en el eje X, y esta componente de aquí que vendría a ser la componente en el eje de las Y. Ahora, en el caso de que el bloque se deslice por un plano inclinado, al eje X le vamos a tomar siempre paralelo al plano inclinado. Como este es el plano, entonces trazamos una paralela, este sería el eje X, y una perpendicular al eje X vendría a ser el eje de las Y. Y sobre este sistema de ejes coordenados representamos gráficamente todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, la primera fuerza, el peso. El peso, como ustedes recordarán, siempre está dirigido verticalmente hacia abajo. Y el peso
claro, el ángulo que forma el peso con el eje de las Y vendría a ser el ángulo de inclinación del plano. Esto es en geometría plana por lados perpendiculares. Entonces, si el plano inclinado forma un ángulo θ con la horizontal, el peso con el eje Y va a ser igual a ese ángulo. Ahora, tenemos otra fuerza, como el bloque está sobre el plano inclinado sobre una superficie, va a actuar la fuerza de reacción normal, perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza F está dirigida hacia arriba, pero esa fuerza sale desde este origen. Entonces graficamos la fuerza hacia arriba. Ahora, si existe fricción entre el bloque y el plano inclinado, va a existir fuerza de rozamiento. Como el bloque suponemos que se va a mover hacia arriba, por lo tanto la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento va a estar dirigida en sentido contrario, hacia abajo. Ahora, como el peso forma un ángulo con el eje de las Y, entonces descomponemos en sus componentes en X y en Y. Trazamos desde el extremo de este vector peso, trazamos perpendiculares a cada eje. Trazo una perpendicular ahora al eje Y esta componente de aquí viene a ser la componente del peso en el eje X, y esta componente de acá representaría la componente del peso en el eje de las Y ahí estarían representadas todas las fuerzas que actúan sobre el bloque de masa M. Un cuarto ejemplo. Ahora, asimismo, tenemos un bloque que se desliza por un plano inclinado, pero esta vez la fuerza que se aplica adicionalmente forma un ángulo con la paralela al plano inclinado. Como les dije anteriormente, cuando se desliza por un plano inclinado, al eje X le tomamos, al plano inclinado le tomamos como el eje de las X y una perpendicular el eje de las Y. Este viene a ser el plano. Trazamos una paralela al plano inclinado, vendría a ser el eje X. Y la perpendicular, el eje Y. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros estamos acostumbrados que el eje X es horizontal y el eje Y vertical. Pero yo le puedo inclinar y nos da lo mismo, ¿no? Entonces, para facilitar los cálculos, después para la resolución de los problemas, vamos a tomarle de esta manera. Graficamos ahora todas las fuerzas que actúan sobre el bloque de masa M. Tenemos el peso que se dirige verticalmente hacia abajo. Como está sobre una superficie, entonces actúa la fuerza de reacción normal, que es perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza F forma un ángulo alfa con la paralela al plano inclinado. Entonces aquí tendríamos la fuerza F y este vendría a ser el ángulo alfa. Ahora, como hay fricción y si el bloque se mueve hacia arriba, la fuerza de rozamiento va a estar dirigida hacia abajo. O sea, en este caso vamos a suponer que se mueve hacia arriba, porque también, a pesar de que si nosotros aplicamos una fuerza hacia arriba, podría ser que el bloque se deslice hacia abajo. ¿Por qué razón? Porque si esa fuerza es muy pequeña y este bloque es muy pesado, entonces va a resbalar y la fuerza de rozamiento en cambio estaría dirigida hacia arriba. Pero en este caso, como yo les digo, vamos a suponer que el bloque se mueve hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. El ángulo
del plano inclinado va a ser igual a este ángulo de aquí. Es decir, el ángulo del plano inclinado siempre está formado entre el peso y el eje de las Y. Ahora, descomponemos, ya que el peso forma un ángulo con el eje de las Y, entonces aquí trazamos una perpendicular al eje X y trazo una perpendicular al eje de las Y. Entonces, esta componente de aquí viene a ser la componente del peso en el eje X y esta componente de acá vendría a ser la componente del peso en el eje de las Y. Asimismo, la fuerza F forma un ángulo alfa con el eje de las X. Descomponemos a esa fuerza. Trazo una perpendicular al eje X y asimismo una perpendicular al eje de las Y. Entonces, esta componente de aquí vendría a ser la componente de la fuerza en el eje X y esta componente de acá, de aquí, vendría a ser la componente de la fuerza en el eje de las Y. En este ejemplo tenemos dos masas que están atadas mediante una cuerda que pasan por una polea. Entonces aquí yo le he puesto que la masa 1 es menor que la masa 2. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, pero ¿cómo hacemos cuando tenemos dos masas? Tenemos que realizar dos diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre para la masa 1. ¿Qué fuerzas nomás actúan sobre esta masa? Entonces, la primera fuerza, como ustedes ya saben, es el peso. Y el peso siempre está dirigido hacia abajo. ¿Qué otra fuerza actúa sobre esta masa? Mire, esta masa está suspendida de esta cuerda. Entonces la cuerda va a ejercer una tensión, ¿sí? Una tensión o una fuerza. Entonces esa tensión va a estar dirigida hacia arriba. Esta es la tensión de la cuerda. ¿Por qué? Porque le está sosteniendo a esta masa M1. Ahora, realizamos el diagrama de cuerpo libre de la masa M2. Asimismo, ¿qué fuerzas actúan sobre esta masa? Tenemos lo primero, el peso. Está dirigido hacia abajo. Entonces sería el peso 2 y en el anterior el peso 1. ¿Qué otra fuerza actúa sobre el bloque de masa M2? La tensión. Como es la misma cuerda, entonces va a ser la misma tensión. La tensión de la cuerda que va a estar dirigida hacia arriba. Vamos con otro ejemplo. O sea, aquí tenemos un sistema de masas que pasan por una polea. Son ejemplos que pueden presentarse en los diferentes problemas, ¿no? Entonces yo les voy a explicar todos los casos que pueden presentarse. Entonces aquí nosotros tenemos estas dos masas que están atadas por esta cuerda que pasan por la polea. Si hay dos masas, realizamos dos diagramas de cuerpo libre. Para la masa 1, diagrama de cuerpo libre, graficamos todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, como ya hicimos en el primer ejemplo, claro, este se parece al primer ejemplo. Tenemos el peso, en este caso el peso 1, como está sobre una superficie, siempre que esté en contacto con una superficie, va a existir la fuerza de reacción normal. Hacia la derecha estaría la tensión del
cable o tensión de la cuerda. Y si existe rozamiento entre el bloque y la superficie, entonces va a existir la fuerza de rozamiento. Ahora, el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Tenemos el peso dirigido hacia abajo, el peso 2. ¿Y qué otra fuerza actúa sobre la masa 2? Tenemos el peso y la tensión de la cuerda, que estaría dirigida hacia arriba. Listo.